¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede cuando la paciencia de Dios llega a su límite? Hoy vamos a profundizar en 3 historias bíblicas impresionantes, donde la ira divina se manifestó de forma sobrenatural, dejando lecciones que resuenan hasta el día de hoy. Desde la destrucción de ciudades enteras hasta la caída de líderes consumidos por el orgullo, estos eventos impactaron al mundo antiguo y continúan desafiándonos. ¿Estamos viviendo conforme a los estándares de Dios o ignorando sus advertencias? Prepárate para desvelar misterios bíblicos que no son solo historias del pasado, sino advertencias para el presente y esperanza para el futuro. Así que, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y recuerda, el mensaje de hoy puede cambiar la forma en que ves el poder y la justicia de Dios. Vamos juntos en este viaje. En el libro de Hechos, capítulo 12, encontramos una de las muertes más impactantes de toda la Biblia, la historia de Herodes Agripa, un hombre que se dejó llevar por la arrogancia y acabó enfrentándose a la ira divina de manera sobrenatural. Pero para entender cómo ocurrió esto, necesitamos mirar el contexto que precedió a este trágico episodio. Herodes era un rey que gobernaba sobre Judea bajo el dominio del Imperio Romano. Conocido por su habilidad política y su búsqueda incesante de poder, Herodes quería agradar tanto al pueblo judío como a los romanos. Fue él quien mandó arrestar al apóstol Pedro, como un intento de ganarse el favor de los líderes religiosos de la época. Sin embargo, Dios intervino, liberando a Pedro de manera milagrosa y frustrando los planes del rey. Poco tiempo después, Herodes fue a Cesarea para un evento en el que debía dar un discurso público. Ese día, apareció ante la multitud vestido de forma extravagante, con un manto brillante que reflejaba la luz del sol, dándole una apariencia casi divina. Cuando Herodes comenzó a hablar, la multitud, impresionada por su presencia y sus palabras, comenzó a gritar: «Es la voz de un dios, y no de un hombre». Pero en ese momento, Herodes cometió el error fatal. Aceptó la adoración del pueblo y no dio gloria a Dios. La Biblia relata que, inmediatamente, un ángel del Señor lo hirió, y él fue tomado por un dolor insoportable. Herodes murió devorado por gusanos, un final trágico y humillante para alguien que se exaltó por encima de Dios. Este evento no fue solo un castigo divino, sino un mensaje claro: la soberanía de Dios no puede ser desafiada. Herodes confiaba en su poder, en su posición y en la adulación del pueblo, olvidando que todo poder pertenece al Señor. Ahora, toma un momento para reflexionar: ¿cuántas veces, en nuestras propias vidas, corremos el riesgo de dejarnos consumir por el orgullo? Tal vez no seamos reyes en tronos, pero podemos sentirnos autosuficientes, olvidando reconocer a Dios en nuestras conquistas. La historia de Herodes nos recuerda que todo lo que tenemos, ya sea poder, riqueza o influencia, proviene de Dios, y la gloria debe ser dada únicamente a Él. Al observar el final de Herodes, vemos cuánto la soberbia puede llevarnos a la ruina. Este caso es una prueba viva de que Dios no comparte su gloria con nadie. Y así, con este ejemplo, avanzamos al siguiente caso de manifestación sobrenatural de la ira divina, la destrucción de Sodoma y Gomorra, un evento que marcó la historia bíblica de manera devastadora. Entre las historias más impactantes de la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra destaca como un ejemplo impresionante de la ira divina contra la corrupción y el pecado desenfrenado. Este evento, relatado en Génesis 18 y 19, no solo sorprendió al mundo antiguo, sino que también sigue siendo una poderosa advertencia para todas las generaciones. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, ubicadas en un valle fértil cerca del Mar Muerto. Sin embargo, sus riquezas y comodidad llevaron a sus habitantes a alejarse completamente de los caminos de Dios.
La Biblia describe estas ciudades como lugares donde la maldad había alcanzado niveles insoportables, con sus habitantes inmersos en inmoralidad, violencia y desprecio por los principios divinos. Fue en este contexto que Abraham, el patriarca, recibió la visita de 3 hombres enviados por Dios, 2 ángeles y el propio Señor en forma humana. Ellos revelaron a Abraham que habían descendido para verificar la gravedad del pecado en Sodoma y Gomorra, y que, si todo se confirmaba, las ciudades serían destruidas. Preocupado por el destino de su sobrino Lot, que vivía en Sodoma, Abraham intercedió ante Dios. Abraham argumentó, pidiendo que Dios perdonara las ciudades si al menos había 10 personas justas. Esto muestra la misericordia de Dios, dispuesto a reconsiderar su decisión si había arrepentimiento y justicia. Sin embargo, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, encontraron un panorama desolador. La maldad de los habitantes era tan grande que hasta intentaron violentar a los mismos ángeles, que asumieron forma humana. Los ángeles advirtieron a Lot y su familia sobre la inminente destrucción, instruyéndolos a huir sin mirar atrás. Con reluctancia, Lot y su familia dejaron la ciudad al amanecer. Y entonces, el cielo cayó en fuego y azufre. Sodoma y Gomorra fueron consumidas en un espectáculo de destrucción como el mundo nunca antes había visto. Sin embargo, en medio de la huida, ocurrió un momento que simbolizó la desobediencia humana. La esposa de Lot, incapaz de resistir la curiosidad o el apego a la ciudad, miró atrás y se transformó en una estatua de sal. Esta escena es un recordatorio poderoso de que, cuando Dios nos instruye a abandonar algo, necesitamos obedecer completamente. ¿Qué podemos aprender de la destrucción de Sodoma y Gomorra? En primer lugar, vemos que Dios es paciente, pero su paciencia tiene límites. Cuando el pecado se vuelve intolerable, Él actúa con justicia. En segundo lugar, esta historia resalta el poder de la intercesión. Abraham fue un ejemplo de cómo podemos orar por aquellos que amamos, pidiendo que Dios les conceda misericordia. Finalmente, la obediencia de Lot, aunque parcial, nos muestra la importancia de confiar plenamente en Dios, sin mirar atrás ni aferrarnos al pasado. Mientras reflexionamos sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo de manera que agrada a Dios? ¿O estamos ignorando sus advertencias y aferrándonos a cosas que nos alejan de Él? Con esto, concluimos esta poderosa historia y avanzamos a otro ejemplo impresionante de la ira divina, la historia de Ananías y Safira, que muestra cómo Dios trata la hipocresía y la mentira incluso en su iglesia. Al inicio de la iglesia cristiana, descrito en Hechos 4 y 5, había un espíritu de generosidad y comunión impresionante entre los seguidores de Cristo. Aquellos que poseían propiedades y bienes a menudo los vendían y traían el valor obtenido a los pies de los apóstoles para que fuera distribuido entre los necesitados. Era una época marcada por la fe, el sacrificio y la sinceridad, pero también fue el escenario de un evento sobrenatural que sorprendió profundamente a la comunidad. Entre los miembros de esa iglesia estaban Ananías y su esposa, Safira. La pareja decidió vender una propiedad, pero en lugar de entregar el valor total de la venta, acordaron guardar parte del dinero para sí mismos, mientras afirmaban que estaban donando todo. Aparentemente, querían la aprobación y el reconocimiento de la comunidad sin hacer el sacrificio completo. Ananías presentó la donación a Pedro, pero el apóstol, discerniendo por el Espíritu Santo el engaño, lo confrontó de inmediato. Pedro le preguntó, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿No era tuya la propiedad? Y, después de venderla, ¿no estaba el dinero bajo tu control? Ananías no tuvo tiempo de responder. Cayó muerto en ese instante, causando gran temor en todos los presentes. Poco después, Safira entró al mismo lugar, sin saber lo que había ocurrido.
Pedro la cuestionó sobre el valor de la venta, y ella repitió la misma mentira que su esposo había dicho. Al igual que Ananías, Safira cayó muerta inmediatamente. Esta historia puede parecer severa, pero nos revela una verdad esencial: Dios no solo ve nuestras acciones, sino que también conoce las intenciones de nuestro corazón. Ananías y Safira no murieron por no donar todo el dinero. Después de todo, no estaban obligados a hacerlo. Murieron por intentar engañar a Dios y a la comunidad, demostrando que la hipocresía y la falsedad no tienen cabida ante la santidad de Dios. Esta historia sirve como una advertencia para todos nosotros. ¿Estamos viviendo de manera íntegra, siendo sinceros en nuestras acciones e intenciones? ¿O estamos tratando de aparentar algo que no somos? Al igual que en la iglesia primitiva, Dios nos llama a vivir con verdad, humildad y transparencia. Las historias que exploramos hoy, la muerte de Herodes, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el trágico final de Ananías y Safira, son más que relatos de justicia divina. Nos ofrecen lecciones profundas sobre el carácter de Dios y la forma en que Él se relaciona con la humanidad. En cada caso, vimos que Dios no actúa de forma impulsiva o injusta. Su ira siempre va acompañada de paciencia, misericordia y oportunidades para el arrepentimiento. Sin embargo, cuando la desobediencia persiste y el pecado alcanza un punto de no retorno, Dios actúa para defender su santidad y traer justicia. Estos relatos también nos invitan a mirar hacia adentro de nosotros mismos. ¿Estamos viviendo con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios? ¿Estamos atentos a sus advertencias y dispuestos a abandonar hábitos y actitudes que le desagradan? Más que nunca, estas historias nos muestran que Dios valora la verdad, la justicia y la fidelidad. Él desea que vivamos de manera íntegra, buscando su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. No necesitamos temer la ira de Dios si estamos en una relación sincera con Él, pero debemos recordar siempre que Él es santo y digno de respeto. Que podamos aprender de estos ejemplos, no solo para evitar los errores del pasado, sino también para crecer en nuestra fe y dependencia de Dios. Después de todo, incluso en medio de su justicia, Él siempre extiende su mano para guiarnos en el camino de la vida.